adaptar muy bien el material en esa zona. ¿Ok? Bueno, dicho esto, en una restauración que es adherida mecánicamente, puedes encontrar diferentes tipos de adhesión también. Una que sea micromecánica o una que sea macromecánica. ¿Va a ser función de qué? Bueno, depende mucho del material. Si nos vamos a una macromecánica, podríamos estar hablando de la más clásica, que es la amalgama, la que vimos hace rato con las retenciones en la preparación. Si nos vamos acá a una micromecánica, son retenciones muy pequeñas que no se alcanzan a visualizar, pero que existen de tal manera que tiene un engranaje y se pueden crear retenciones. ¿Ok? Ambos principios se van a regir por una retención y por una adaptación que se van a dar entre las dos estructuras que queremos adherir. Las más básicos ejemplos, como les digo, son las retenciones que se pueden hacer con amalgama o un tipo de retención también micromecánica puede ser la abrasión, la que utilizan, por ejemplo, cuando se van a arenar los brackets de ortodoncia, cuando arenamos alguna corona para adherirla, ¿ok? Todo eso que hacemos para preparar la superficie. ¿En dónde más podemos utilizar algún tipo de preparación en la superficie para crear esas retenciones? ¿Dónde se les ocurre? Cuando ponemos una resina, doctor. Ok, también. Cuando ponemos una resina, preparamos una superficie para poder adherir, ¿ok? Generalmente, donde más lo utilizamos es en el esmalte. En el esmalte aplicamos ciertos materiales, un ácido grabador, para poder crear esos espacios o esos poros y que puedan haber engranajes pequeños, pero son engranajes, ¿ok? Bueno, en la imagen pueden ver que este tipo de adhesión no es una adhesión ideal si solo es exclusivamente mecánica, porque si bien va a mantener el material en la posición, no logra una intimidad con la estructura, ¿ok? Vean, está la amalgama, pero muy finito, tiene unas líneas, unos espacios. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los objetivos que teníamos era el sellado marginal, y acá no se logra. No se va a salir la restauración, pero tampoco va a ser un sellado marginal. Entonces, necesitamos otro tipo de adhesión para poder lograr ese sellado y que funcione, ¿ok? Al final, todo lo que queremos es devolver la estructura perdida, que ya no podemos compensar con nada, y dos, proteger a la estructura principal, que es tu complejo dentino-pulpar, ¿ok? ¿Qué pasó? Bueno, como necesitamos otro tipo de adhesión, entonces vamos a utilizar la adhesión química. La adhesión química se da 100% por materiales, pero ciertas partículas de los materiales. Se puede juntar a lo mejor una cerámica con una resina o un diente con un metal. Sí puedes, pero tienes que buscar una alternativa para tener una relación íntima entre partículas, ¿ok? Este tipo de adhesión química básicamente consiste en darle un tratamiento a cada una de las superficies previas a unirse, ¿ok? Cuando nosotros vamos a adherir una resina, nosotros preparamos el diente. Doctora, pero nosotros no preparamos la resina. La resina ya viene preparada, ¿ok? Desde que tú la estás sacando de la jeringa o del compul, ya tienes ciertos componentes que están listos para ser adheridos. Por eso es que no tienes que preparar tal cual el material. Pero si tú hicieras una restauración, por ejemplo, una incrustación, una restauración en bloque, aunque sea de resina, tienes que prepararla. Y por eso las restauraciones llevan otro protocolo, porque tienes que preparar la superficie del bloque de restauración. Si tú vas a adherir una corona,
tienes que preparar esa corona. Tienes que limpiarla, desinfectarla, lavarla, prepararla, crear ciertas retenciones y entonces la colocas. Las retenciones las hago yo, a veces tu laboratorio ya te lo envía listo, pero todo depende. Tienes que saber y tienes que conocer el tipo de material para saber qué tipo de uniones vas a hacer, ¿ok? Esta unión se puede dar por medio de tags o, bueno, uniones que es básicamente lo es la definición en inglés en tags, son espacios que se crean para que se puedan adherir íntimamente a un material con otro. Íntimamente quiere decir que entran en una cercanía tan importante que finalmente pues se pegan, se adhieren, ¿ok? Y esto puede llamarse que es un efecto de cohesión o de adhesión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien lo sabe? La cuestión se da entre partículas de la misma naturaleza. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tú quieres adherir una resina y comienzas a hacer tus incrementos, la unión del incremento 1 con el incremento 2, con el incremento 3, se da por medio de cohesión de las partículas. Como son de la misma naturaleza, únicamente se van pues pegando poco a poco. Cuando tú haces la compactación del material, entran en una unión íntima y se adhieren por medio de una cohesión. Pero antes, cuando tú estás haciendo la unión de tu primer incremento a tu diente, no lo haces por medio de cohesión, lo haces por una adhesión, que significa que son elementos de diferente naturaleza. La resina tiene ciertas propiedades, ciertas moléculas y partículas, y el diente tiene otras. Entonces preparas ambas superficies de naturaleza distinta y comienzas a adherir. Esa es la diferencia entre una cohesión y una adhesión. Una es de las mismas de partículas de la misma naturaleza y la otra es diferente naturaleza. ¿Ok? Ahora, íbamos a platicar hoy de la unión, de la adhesión que se puede dar en el esmalte. Y en el esmalte realmente no hay mucho para decir. Bueno, sí hay mucho que decir, pero no es algo muy complejo, porque al esmalte no lo vemos como una estructura compleja. ¿Ok? El esmalte básicamente lo podríamos definir como una estructura cristalina. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando veían en anatomía dental y en las otras materias que les mostraban en histología la composición del esmalte, de la dentina, del cemento, de la pulpa y no sé qué? Bueno, básicamente el esmalte son cristalitos y son cristales que tienen diferentes características y están acomodados de cierta forma dentro de una masa, ¿no? O sea, formando una estructura. Tienen cierta organización, tienen ciertas partes que son permeables. Bueno, lo que tú quieres hacer cuando vas a crear una adhesión en este tejido es preparar al tejido, ¿ok? Entonces, esa preparación va a consistir en crear ciertos poros pequeñitos para que puedas lograr un engranaje. Y el engranaje es una adhesión mecánica, ¿ok? Entonces, en el esmalte tú grabas, creas esos microporos o microtags y entonces vas a lograr una adhesión mecánica. Entonces, al esmalte no vamos a adherir químicamente, sí. En la odontología utilizamos ambos tipos de adhesión. Utilizamos la mecánica al lograr los engranajes, por ejemplo aquí en las porosidades del esmalte, y también la química, porque al esmalte también tú lo preparas con un ácido grabador para los engranajes y con un adhesivo para la parte química. ¿Ok? Entonces, sí utilizas ambos tipos de adhesión en este tejido. Ahora, gracias a que tiene una composición inorgánica muy importante, casi todo el esmalte está compuesto por materia o matriz inorgánica, puedes adherir fácilmente. Básicamente lo que dar ciertas porosidades en esos cristales. Entonces acá son unas gráficas en donde pueden ver básicamente cómo está formado la estructura del esmalte. Vean ahí como la A es tal cual el prisma del esmalte y todo lo que lo rodea es el esmalte interprismático, es decir, el esmalte que está alrededor de los prismas que están bien acomodados en el esmalte. Cuando nosotros vamos a adherir, lo que necesitamos es limpiar y crear ciertas
porosidades que las logramos no nada más en los prismas, sino también en el esmalte interprismático. Entonces se queda como la imagen de la derecha, en donde, visto en microscopio, pueden ver cómo tiene ciertas arrugas y ciertos puntitos. Esos son los microporos en donde nosotros adherimos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando echamos entonces el adhesivo? Ese adhesivo va a penetrar en estos poros pequeñitos y va a estar listo para formar una adhesión con el siguiente material. ¿Ok? Básicamente, ¿qué tienes que controlar en el esmalte? La humedad. Por eso es la importancia de un aislamiento absoluto, para que puedas controlar una humedad al 100% y que no tengas riesgos de contaminación, porque cuando a este tejido le cae agua, esas microporosidades se obstruyen y ya no puedes formar una adhesión. Si tú colocas, así como está el esmalte, sin grabar, sin limpiar, sin prepararlo, un puntito de resina y lo polimerizas, no tienes que hacer mucha fuerza, solo agarras tu explorador y cuando jalas se cae completo el bloque. ¿Por qué? Porque estos microporos no están descubiertos, no están listos para adherirse. ¿Okay? En la dentina es un poco distinto. En la dentina es un tejido que se comporta muy diferente y todo va a depender de la zona en donde estés, en qué tipo de dentina estés y el tipo de trabajo o de preparación que quieras hacer a este tejido. ¿Okay? Las generalidades son similares. Tenemos una composición orgánica y una humedad. La dentina ahorita más adelante vamos a ver que tiene 70% de matriz inorgánica, 10 agua y 20 orgánico. Entonces, orgánico, 20 inorgánico y 10 agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar este tejido para que pueda recibir entonces un material y se pueda adherir. ¿Es más complicado adherir cuando hay humedad? Sí, en todos los casos es más complicado cuando hay humedad, porque la mayoría de los adhesivos son hidrófobos, es decir, no pueden estar en presencia de humedad. Entonces, tienes que hacer un tratamiento distinto al tejido para que puedas lograr esa adhesión. ¿Ok? Además de que tienes que tratar diferente al tejido por la humedad que lo caracteriza, tienes que recordar que en la dentina también tienes ciertos residuos. Cuando tú limpias una lesión, todos los restos de tejido y demás te van a formar el barrillo dentinario o el spear layer. Entonces, tienes que eliminar esos residuos para que los poros también estén limpios y tú puedas adherir. ¿Ok? Aquí en la dentina los poros son los túbulos dentinarios. ¿Okay? Diferente que en el esmalte. Entonces, hay formas de que puedes reducir la contaminación o ese barrillo dentinario. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si tú limpias y se obstruyen con el barrillo dentinario, tienes que hacer dos cosas. O limpiarlo con un ácido grabador para que pueda estar permeable y puedas hacer esas conexiones o esos tags para una retención mecánica. O dos, tratar de reducir al máximo ese residuo o ese barrillo dentinario. ¿Cómo lo podrías reducir? Por métodos físicos. Es decir, si tú estás lijando... ok, pensemos en un pedazo de madera. ¿Ok? A ver. Déjenme pensar si es un buen ejemplo. Vamos a pensar en un bloque de yeso. ¿Ok? Tú tienes un bloque de yeso. Si tú comienzas a tallar, lo quieres recortar, ¿ok? Si tú comienzas a tallar ese bloque de yeso con una lija y agua, ¿okay? Una lija normal, y ¿qué va a pasar? La lija se te va a llenar como de residuos del yeso húmedo y al yeso le sale como una especie de cremita, que es el mismo yeso con agua revuelto que se hace una pasta. ¿Ok? Para que tú lo llegues a cortar hasta el punto que tú necesitas o que tú quieres, tienes que hacer un constante corte y corte y lijar hasta llegar. Pero se te va a obstruir muy rápido. Tendrías que volver a lavar la superficie y volver a empezar a cortar o a lijar, porque se obstruye por los mismos residuos del yeso. ¿Ok? Si tú lo hicieras, este mismo corte, pero en vez de hacerlo lijado con una sierra o con, no sé, con alguna tijera especial para cortar, ¿ok? Puedes cortar
continuo, haces un solo corte y entonces va quitando el bloque completo de lo que no te sirve. ¿Okay? ¿Lo puedes hacer por pedazos? Sí, sí puedes hacerlo por pedazos, pero el hecho de que sea un corte fino y único hace que no generes tanta pastita, tanto desperdicio. ¿Okay? Eso mismo pasa con la dentina. Cuando nosotros estamos fresando para quitar una caries, por eso lo ideal es que usemos fresas de carburo, porque el carburo hace cortes limpios, funciona como una cuchilla. Entonces, corta la cuchilla, quita, corta otra cuchilla, quita. Y en la fresa que gira a muchas revoluciones, va haciendo cortes muy rápidos, pero son cortes limpios que permiten quitar el tejido completo. Diferente si lo hiciéramos con una fresa de diamante, que es una fresa similar a una lija. ¿Okay? Si tú lo haces con diamante, tardo más, doctora, es que estoy ahí fresando y no le puedo quitar ese punto. Bueno, tu fresa de diamante está básicamente lijando el tejido. Sí lo vas a quitar eventualmente, pero vas a tardar más que si lo hicieras con una de carburo, porque lo estás quitando a base de una lijada. ¿Okay? No estás cortando el tejido, estás lijándolo. Ventajas adicionales de utilizar una fresa de carburo es que además, al no ser como una especie de lijar, sino de cortar, la fricción es menor. Entonces, al haber menor fricción, menos sensibilidad hay. Y acuérdense que en la dentina eso es muy importante, porque ya es un tejido sensible. ¿Ok? Bueno, entonces, les hablaba de lo de la formación de la dentina, y entonces tenemos estas dos gráficas. Vean cómo está en la imagen de la izquierda constituido. Es un dibujo nada más. En un ratito vamos a hacer una actividad que les voy a marcar con el artículo de donde saqué esto para que puedan aprenderlo un poco más. Y básicamente vamos a lidiar con la humedad y con las fibras de colágeno de las que están compuestas. Por eso la importancia de que nosotros hagamos una limpieza en el tejido dentinario. ¿Okay? Están los túbulos dentinarios, son esos como cilindros verdes que ven, ¿okay? Y en su interior vamos a ver también el licor dentinario, que es la humedad básica de la dentina para que estén flotantes las fibras de colágeno y demás. ¿Okay? Si está seco, esas fibras de colágeno se secan y se aplastan. Si está humectado, esas fibras de colágeno están flotantes y están activas. Entonces nosotros necesitamos un punto intermedio entre esas dos partes, de tal manera que no se resequen para que podamos formar una unión, pero que tampoco estén humectadas, porque nuestra unión sería básicamente nula. ¿Okay? Entonces por eso utilizamos el ácido grabador. Y queda más o menos como está en la imagen de la derecha, en donde una dentina que todavía tiene barrillo dentinario y todavía no ha sido limpiada, se ve como en la imagen A, como si fuera una estructura completa, sucia y así. ¿Ven? Cuando nosotros ya hicimos la limpieza con un ácido grabador, entonces ahora sí se pueden observar los túbulos dentinarios y ya están limpios y permeables. ¿Okay? No quiere decir que tengan que conseguir este tipo de formación desde el principio o que necesite exceder el tiempo de grabado para lograr este tipo de túbulos dentinarios. Lo que necesitamos nada más es que el túbulo esté permeable. Nosotros con este protocolo que vamos a ver ahorita, a esta diapositiva, a partir de acá pueden tomar fotos si lo necesitan o algo, porque este es el protocolo tal cual que vamos a seguir. Podemos modificarlo de tal forma que estén permeables, pero no tengamos que grabarlo. ¿Okay? Modificamos al barrillo dentinario. Ok. Este protocolo es una mezcla entre un protocolo conservador, pero al mismo tiempo efectivo para limpiar y para que podamos hacer una buena adhesión. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar que ya tenemos nuestro campo ideal, es decir, ya está aislado, ya está limpio el diente, ya terminé de limpiar, ya no hay nada de caries, el diente está listo para poder comenzar a restaurar. Lo primero que tienes que hacer es limpiar el diente, pero lo vas a limpiar con agua a presión, solamente con agua
agua durante 10 segundos. Esto te va a ayudar a quitar ciertos residuos que quedan solo en la superficie. ¿Ok? Un poco de barrillo dentinario, sí, te pueden quedar algunos restos de la fresita, te pueden quedar diferentes cosas y se van a ir removiendo poco a poco con agua. Esto lo vas a hacer durante 10 segundos. ¿Ok? Terminando este paso, vas a hacer una desinfección con clorexidina. Ya habíamos platicado, me parece la última vez, de dentina contaminada, dentina infectada, y habíamos platicado de diferentes alternativas para eliminar las bacterias y para crear también una estructura más aceptable para adherir, que no haya riesgo de contaminaciones secundarias y demás. Entonces nosotros vamos a usar la clorexidina, y esto básicamente después de lavar tú secas un poquito y vas directo a la clorexidina. ¿Ok? Agarras tu microbrush, tomas la clorexidina. La clorexidina sí la puedes dejar reposando, pero yo sugiero que lo coloques en un microbrush y frotes la estructura del diente, frotes toda la superficie durante 50 segundos. Puede ser más, sí, pero puede ser 50 segundos y es muy funcional. Puede ser menos, lo mínimo aceptable serían 35 o 30 segundos, no menos. Si tú nada más la pones y enseguida la secas, no es un tiempo suficiente para que actúe. Lo ideal son 50 segundos. Luego vas a secar sin echar agua ni nada. Ya limpiaste, ya desinfectaste, ahorita solo sigue secar. ¿Ok? El aire lo tienes que hacer con tu jeringa triple, con punta obviamente de la jeringa para poder dirigirlo bien, y tienes que estar separando la jeringa triple del diente a una distancia de 20 centímetros, y vas a echar aire durante 10 segundos protegiendo tu preparación con un filtro de café. Los filtros de café, uno les alcanza para muchas restauraciones. Lo van a cortar como en pedacitos pequeños, lo arrugan y lo hacen como una bolita y lo meten. Y así le van a echar el aire. ¿Ok? Ya se secó. La clorexidina normalmente se evapora. Cuando nosotros activamos la clorexidina y estamos haciendo el frotamiento en la superficie dental para limpiar, se va a ir evaporando. Entonces no vamos a tener que echar mucho aire, solamente 10 segundos es suficiente. ¿Ok? Ya que está así, vamos a ir al grabado selectivo. No vamos a hacer un grabado total, porque el grabado total ya no es tan necesario para nuestra restauración. El grabado total por lo general nos da una sensibilidad postoperatoria y nosotros por eso lo vamos a evitar. Vamos a hacer un grabado selectivo, eso quiere decir que únicamente vamos a grabar en el esmalte, en toda la periferia de la restauración que vamos a poner, en ángulos cabos superficiales y como un milímetro más en esa estructura para que toda la periferia esté lista. ¿Okay? Este grabado selectivo lo vamos a hacer durante 15 segundos. Ustedes van a poner el ácido grabador, cuentan del 1 al 15 y comenzamos a lavar. Como nosotros vamos a hacer el grabado durante 15 segundos, el tiempo que vamos a lavar la superficie para quitar ese ácido grabador es de 30 segundos. Pero ojo, hay literatura actual que te dice que el lavado tiene que ser el doble del tiempo que grabaste. Si grabas 30, lavas 60. Si grabas 15, lavas 30. Si grabas 20, lavas 40. ¿Okay? Nosotros coincide bien porque son 15 segundos y 30 segundos de lavado. Pero si tú vas a grabar más por algún motivo, tienes que lavar más. ¿Ok? Bueno, ya que lavaste, vas a volver a secar igual, protegiendo con el mismo filtro o con otro filtro de café, pero igual que este filtro de café, a 20 centímetros vuelves a echar aire durante 10 segundos. ¿Por qué no necesitamos más? Porque solamente queremos que se seque la estructura del esmalte. La parte de la dentina, nosotros cuando colocamos el filtro de café, ese filtro va a absorber lo necesario de la humedad sin que la vayamos a desecar. ¿Ok? Ahora, tiene que ser filtro de café o puede ser una bolita de algodón. Puede ser bolita de algodón, no hay problema. En realidad lo ideal sí es un filtro de café porque las bolitas de algodón sueltan pelitos o pelusas.
que a veces se quedan pegadas y no las vemos porque son muy finitas, son filamentos de algodón. Entonces, como no lo vemos, a veces adherimos y ahí se quedó atrapado un pedacito. En cambio, el filtro de café no tiene absolutamente nada, absorbe muy bien y nunca te va a dejar ningún tipo de pelusa ni nada. ¿Okay? ¿Preguntas de esta parte? No, creo que claro. Muy bien. Después, ya que secamos y ya está listo, entonces vamos a comenzar la parte de la adhesión tal cual, que es cuando vamos a colocar el adhesivo, ¿ok? No grabamos la dentina, se fijaron, todo fue selectivo. Entonces, a la dentina, ¿qué le vamos a hacer? Con un adhesivo universal vamos a hacer una modificación del barrillo dentinario y de la superficie dentinaria. Por eso es que vamos a usar un adhesivo universal. Pero ojo, este protocolo es muy estricto en el sentido de que si no vas a hacer un grabado total, tienes que compensarlo con una buena aplicación de tu adhesivo. Entonces, lo vas a agitar primero el botecito de tu adhesivo, bien agitado para que esté bien revuelto todos los materiales que contiene, todos sus ingredientes, y vas a colocarlo en el microbrush y vas a ir frotando tu superficie completa durante 60 segundos. En este no hay menor tiempo, ¿ok? Lo mínimo son 60 segundos. Eso es lo que le toma a los ingredientes de la mayoría de los adhesivos para activarse y para que puedan penetrar a los túbulos dentinarios y que puedan modificar el barrillo dentinario. Entonces, tienes que frotar 60 segundos con reloj, ya sea que pongas alarma, que tu asistente te cuente, que tú cuentes en tu mente, que tú compres uno de esos huevitos de cocina donde marcan el minuto, como tú quieras, pero tienen que ser los 60 segundos tal cual y tienes que frotar la superficie completa, no nada más es el piso, tienes que frotar piso, las paredes, los ángulos internos y los ángulos cabos superficiales, porque ahí en particular quieres lograr un sellado marginal. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este protocolo así? El hecho de que no grabemos en dentina nos beneficia para la sensibilidad posoperatoria, para que no exista. Pero además, el grabar selectivo en el esmalte nos ayuda para poder asegurar un sellado marginal en toda la restauración. Por eso es importante que no olvidemos que el adhesivo no solo lo limitamos a la parte de la dentina en paredes y en piso, sino también a la zona del esmalte en todos los ángulos cabos superficiales para que podamos mantener ese sellado marginal. ¿Okay? Ya que está esto así, antes de polimerizar, vas a echar aire durante 20 segundos. Lo mismo, a la misma distancia de 20 centímetros, vas a echar aire. Doctora, tengo que proteger con un bolita de algodón, un filtro de café. Aquí ya no es necesario, lo vas a echar muy de lejos. Pero en esta parte hay algo importante. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo y se van a ir acostumbrando como avance. Pero acostúmbrense que siempre, antes de apuntar directo al diente, prueban la jeringa triple en su mano, en el campo, donde quieran que no sea en el paciente. Está saliendo aire nada más. Las jeringas triple de la facultad y también algunas de consultorios. O sea, realmente eso puede pasar en cualquiera. A veces le picas el aire y se quedó. Recuerden que el aire y el agua salen por el mismo orificio. Entonces, se queda una gotita de agua y la primer parte de aire que sale, sale con agua y eso ya afectó en tu adhesión. Entonces asegúrense que antes de echar aire, prueben en una parte de la superficie del campo o de su guante para ver que solo es aire antes de ir al diente. Ya que hiciste esto, entonces echas aire en el diente del paciente durante 20 segundos, te va a servir para evaporar los solventes del adhesivo y para unificar el grosor de tu capa de adhesivo. Y vas a hacer la polimerización. ¿Okay? La polimerización es de 30 segundos. ¿Por qué menos? ¿Por qué más? Bueno, promedio para las lámparas que no son de una intensidad de luz muy alta, las DTE, todas las que son
vamos, que no están como que certificadas con ciertas cantidades de onda y ese tipo de cosas, son en promedio de 30 a 45 segundos lo que tienen que polimerizar. Si tú vas a hacer una polimerización a conciencia, puedes usar 30 segundos. ¿Cuál es una polimerización a conciencia? Que no piques la lámpara y voltees a ver qué está haciendo el compañero mientras eso endurece. Que estés concentrado con tus lentes rojos para que no te lastime la luz y que estés concentrado de que estás dirigiendo la luz exactamente a la zona que quieres polimerizar. Y entonces, yo les había dicho hace unos, creo que una clase 2, y bueno, corríjanme si no se los dije, pero según yo, habíamos platicado de que la contracción la podíamos controlar con la dirección de la luz. Entonces es sugerido que puedas colocar tu lámpara en diferentes zonas para ir controlando esa contracción. Puedes polimerizar y vas posicionando tu lámpara de lado en vestibular, en lingual, en mesial, en distal y en oclusal. Haces como un círculo de 360 grados para que puedas polimerizar por todas las zonas y que controles la contracción del material. Esa es una fotopolimerización a conciencia. Y si vas a hacer ese tipo de polimerización, son 30 segundos con tu lámpara. ¿Ok? Ya que hiciste esto, entonces ya puedes ya puedes iniciar la colocación de tu resina por incrementos de máximo 2 milímetros y entre cada incremento vas a ir polimerizando 30 segundos cada uno. ¿Ok? Este es el protocolo completo. Ahora, fíjense bien, acá no les puse nada de base, no les puse nada de resina fluida, no les puse nada de nada. Esa es una modificación. Modificaciones al protocolo son estas. Si tú necesitas colocar una base que está hecha con ionómero de vidrio o silicato de calcio, puedes hacerlo, pero esto lo tienes que aplicar antes de iniciar tu protocolo adhesivo, es decir, antes de grabar, antes de todo, ¿ok? Quiere decir que tú tienes tu diente limpio y antes de comenzar a lavar vas a desinfectar con clorexidina durante 50 segundos, frotando la superficie y después colocas el material y polimerizas. ¿Qué material? El ionómero o el silicato de calcio. Ya que colocaste el material y lo polimerizaste, ahora sí comienzas tu protocolo como está marcado aquí desde el principio. Vas a lavar con clorexidina otra vez, el aire y todo lo demás. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Bueno, doctora, entonces aquí, si voy a poner un ionómero, un silicato, le pongo clorexidina, después pongo mi base y vuelvo a ponerle clorexidina. Pones tu base, polimerizas y ya empiezas tu protocolo normal aquí, donde vuelves a hacer tu desinfección. Sí tienes que volver a desinfectar y es lo ideal, porque cuando tú colocas tu base, depende de cómo coloques tu base. Normalmente la ponemos solamente en el piso, pero lo ideal es que vuelvas a colocarlo porque las jeringas con las que inyectas el material, la punta no se cambia entre pacientes. Es la misma punta para los pacientes. Entonces, si tú lo colocas en un diente y luego en otro diente, eso puede haber contaminación cruzada. Por eso tienes que volver a desinfectar después de la base. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, y la segunda modificación es, ¿qué va a pasar si a lo mejor no estaba muy profunda, pero le quiero poner una base de resina fluida? Sigues entonces ahí sí todo tu protocolo normal como lo vimos, pero tu primer incremento va a ser con resina fluida, ¿ok? Es decir, acá harías todo tu desinfección, el aire, el grabado selectivo, lavar, el adhesivo, todo, pero al final tu primer incremento sería inyectado con resina fluida, esperas 10 segundos para que esa resina fluida se asiente y polimeriza, ¿ok? Y ya después comienzas tus incrementos con resina compuesta. Bueno, al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al último momento, ya cuando hicimos nuestro incremento final, que ya tiene la anatomía que queremos, la altura que queremos, que ya no voy a adherir nada más, entonces
Antes de polimerizar ese último incremento, vas a colocar un poco de glicerina en la superficie de la restauración y en todos tus márgenes, cabos superficiales, todo el contorno de tu resina. ¿Ok? Ya que colocaste la glicerina, entonces polimerizas durante 30 segundos. Esta glicerina, es muy importante que lo sepan, lo que hace es bloquear la capa de oxígeno y permite que se polimerice completa la restauración, ¿ok? Si tú polimerizas un pedacito de resina y luego lo tocas, queda como pegajoso. Eso es porque la última capa de esa resina no se polimerizó, pero eso se hace por la capa de oxígeno que se da por el medio ambiente, ¿ok? La inhibe la polimerización, pero te permite que puedas pegar encima otro incremento y otro incremento y otro incremento. Sin embargo, una vez que tú colocas la glicerina, esa capa de oxígeno queda eliminada porque ya la bloqueaste con la glicerina. Entonces, la última capa se polimeriza completa. Por eso es importante que sepas que una vez que pones clorexidina ya no vas a poder adherir más. Si quedó mal, te faltó un poquito, ya no hay marcha atrás, ya no puedes adherir más. Tienes que hacer otro protocolo diferente, pero no puedes adherir encima. ¿Qué pasa si lo adhiero? Puedes intentarlo, pero apenas jales con el explorador se va a caer el pedazo porque no se va a adherir. ¿Ok? Entonces, ya que polimerizaste, entonces ahora sí ya puedes darle acabado y término a tu restauración. Enjuagas muy bien lo de la glicerina, haces el acabado checando puntos de contacto, una oclusión estable y entonces ya haces tu protocolo de pulido. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Básicamente vas a ir trabajándolo por incrementos. Vean muy bien cómo hasta el final es donde ya debes de tener tu anatomía bien hecha, bien definida, antes de poder polimerizar. Tu grabado selectivo, vean acá igual, tienen que fijarse, está en todo el ángulo cabo superficial y se extiende como 1 milímetro más al resto del contorno. Esto no quiere decir que vamos a hacer esto para que mi resina llegue hasta acá, no, pero tienes que lograr una buena adaptación del material en esta zona. Entonces, si tú lo limitas hasta aquí, acá ya no va a adherir. Tienes que avanzarlo como 1 milímetro más para asegurarte que va a quedar completamente sellado en tus márgenes. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No, claro, todo claro. Doctora, ¿usted sabe para qué se utiliza el permacil? Es que creo que ya le habíamos preguntado. ¿Dijeron que es para sellar restauraciones? Sí, es que no recuerdo. Es que cuando estábamos en preclínica nos daba otra doctora. Y recuerdo que ella mencionó que lo utilizaba, pero no recuerdo exactamente para qué ni en qué parte del proceso. Ok. Ya me lo habían preguntado y sí me di la tarea de investigarlo. La verdad, yo nunca lo había escuchado. Cuando ustedes me lo mencionaron, creo que se los dije, nunca lo había escuchado, no lo conocía. Nunca lo he probado, pero es un material que es como si fuera una resina fluida con cierto relleno. Y lo que hace es evitar filtración. En teoría, el uso que tiene es, si tú terminas tu restauración, supongamos que esta es tu restauración, ¿no? Voy a lavar. Y hoy, ¿sabes qué? Estoy pasando mi explorador y aquí se atora, no sé yo. Aquí estás viendo como una línea de filtración entre tu diente y tu material. ¿Ok? Lo que haces con ese material es incrustarlo en esta zona y esperar unos segundos para que pueda fluir a través de esa grieta y después lo polimerizan. Entonces, te dice que sella tu restauración porque así ya no van a haber límites, ni grietas, ni espacios entre la restauración y el diente porque lo selló. ¿Ok? No lo he probado, no puedo decirles si me gusta o no porque nunca lo he probado, pero voy a ser completamente sincera. Un poquito estrictos en cuestión del sellado.
¿ok? No lo he probado, pero tengo mis reservas porque en mi mente tendría que esperar a que fluya y si tengo esa grieta, ¿desde dónde tengo esa grieta? O sea, esa grieta que vi o esa falta de sellado, ¿está desde el piso? O sea, ninguno de mis incrementos selló, o fue al final, o algo pasó, o se contrajo. ¿Por qué está esa grieta? Es algo que no debería estar. Entonces, en mis protocolos y bajo mi exigencia personal, no me gusta hacer ese tipo. Siento que son como remedios de que chin, se me quedó ahí una filtración, pues ni modo, vamos a arreglarla como se pueda. Y eso no me gusta mucho. Mi control es un poquito diferente. Entonces, yo en el material que les dije, para la lista de materiales que les di, ahí hay un material que se llama Wetting Resin. ¿Okay? Ese wetting resin no es lo mismo que ese sellador. Ese wetting resin es, en mi opinión, de los mejores aliados que podemos utilizar para trabajar y modelar resina. ¿Por qué? Ese wetting resin te sirve para lograr una mejor adaptación, pero te sirve porque permite que tu resina sea más modelable o más maleable. ¿Ok? Tú humectas, colocas tu resina compuesta normal y luego con tu pincel vas a agarrar, ni siquiera es una gota, haz de cuenta que tú sirves una gota y solo asientas un poquitito tu pincel y con eso vas haciendo como una especie de peinado, como si estuvieras pintando tu diente. Entonces tú vas peinando aquí y hace que puedas lograr una adaptación perfecta entre tu diente y tu restauración, porque tu resina, aunque es compuesta y tiene esa resistencia a la compresión, el wetting resin la hace un poquito más fácil de modelar para que puedas dejarla suave y tersa la superficie. Entonces siento que no lo necesitaríamos. Si lo tienen o algo, llévenlo, me gustaría verlo, pero la verdad es que yo no siento que lo necesiten, no lo uso y la verdad no podría decirles mucho más al respecto de si me gusta o no porque nunca lo he probado. Quizás algún día lo compre y lo pruebe, pero en mi calidad, o sea, en mi control como de exigencia personal, no me gusta tanto ese tipo de situaciones, o sea, como que siento que, como les digo, es como un remedio para mí, entonces no soy muy fan, pero bueno, no sé, es lo que podría decirles. Gracias, ¿Qué otra duda tienen? Doctora, las fresas que son para dar como anatomía, ¿se usarían después de colocar el Diox? ¿Qué fresas dan anatomía? No sé, es que se le pregunté a mis amigos, pero yo recuerdo que igual vimos algo de que hay unas fresas que como que puedes modificar, no sé si son las doradas. Ah, ok, pero ojo, no dan anatomía, o sea, eso de acabado y el pulido o terminado y pulido es el final de tu restauración. Tal cual no te van a dar la anatomía. Tú la anatomía la vas a buscar desde que estás trabajando tu resina y vas a ir haciendo los incrementos como lo habíamos platicado en el semestre anterior, de tal manera que es un incremento en horizontal y luego vas creando tus cúspides para llegar a una restauración más anatómica, ¿ok? Ahora, el acabado o el terminado es porque esta restauración no ha entrado en contacto con el antagonista. Entonces, normalmente cuando terminamos, lo que haces es pedirle al paciente que muerda para que pueda marcar qué puntos quedaron altos en la restauración, qué punto le hizo una interferencia para que pueda comer o sentirlo cómodo. Entonces, hay un papelito que lo aprieta, o sea, lo muerde el paciente y se marca, es como un papel calca. Y entonces te va a marcar aquí a lo mejor un puntito azul y aquí otro. Tú sabes que esos puntos son puntos fuertes de contacto, entonces lo vas a tallar para quitar un poquito el material y que pueda sentirlo más cómodo el paciente. ¿Ok? Esas fresas de terminado, eso es lo que hacen, un ajuste oclusal para que pueda estar adecuado a la mordida del paciente. Ahora,
cuando a lo mejor todavía no tenemos tanta habilidad para dar una anatomía muy marcada o algo, sí te pueden ayudar de cierta forma para que no te quede como una pista de patinaje, sino que te quede pues con cierta profundidad, ciertas cúspides y vertientes marcadas y demás. Pero no es lo ideal. Lo ideal es que tu anatomía la estés buscando desde que haces tus incrementos, porque al final no queda tan bonita una anatomía hecha con la resina y el pincel y como queda una fresada, ¿ok? Al menos no en posteriores. Entonces, eso es ese apartado de acabado o terminado es 100% para ajuste oclusal. Que sí le puedes dar cierta forma, sí, y eso sí lo harías después. Ya que acabaste la resina, quitas el aislamiento, y eso ya lo haces sin aislamiento, y ya le pides al paciente que muerda, y entonces ya comienzas a tallar solamente en esa parte donde veas puntos altos, y ya después te enfocas a pulir. El pulir ya lo haces con tus gomas, tu disco de pelo, tus discos de piel y todo lo que puedas utilizar. Doctora, entonces mi duda un poquito, que ya acentué un poquito más los temas. Por ejemplo, cuando checamos los puntos oclusales y hay uno que está demasiado alto y entonces con estas presas lo rebajamos, ¿no estamos dañando esa creación de la capa inhibida? O sea, ¿hay que hacer algún procedimiento o en general no pasa nada y ya después pasas a pulir? No pasa nada, porque esa capa se perdió cuando pusiste glicerina. Miren, la capa inhibida sí se forma en presencia del oxígeno, pero cuando tú pones la glicerina y polimerizas ya no se forma, por eso es que se polimeriza toda la resina. Hay otra alternativa, que muchos en sus protocolos no usan glicerina, polimerizan normal, pero sí queda la capa inhibida ahí. Entonces, no se dan cuenta porque la boca es un ambiente pues húmedo, entonces puedes limpiarla con alcohol. No sé si han escuchado en algunos protocolos o han visto que hacen, por ejemplo, carillas y luego las limpian con alcohol. Esas carillas que limpian con alcohol lo hacen así para quitar la capa inhibida. Más o menos funciona como el gelish en las uñas. Aquellas que se han hecho uñas de gel, ven que les van poniendo como que un esmalte y lo meten a la lámpara, y luego otro y lo meten a la lámpara. Y al final te echan como una acetona, un alcohol, no sé, y te limpian las uñas con eso y te dicen que ya estás lista. Eso es exactamente lo mismo que hacemos en el diente, ¿ok? Esa capita se elimina con glicerina o cuando lavas y pules. Otros ni siquiera le echan alcohol, simplemente la dejan y cuando fresan se la llevan, cuando pulen, ¿ok? Pero lo ideal es que tú lo hagas con glicerina. Ese es un protocolo, en mi opinión, es el de los más completos, entonces es el que les enseño. ¿Y qué pasa cuando haces el acabado y el pulido? Nada, porque eso solo pasó en la última capa superficial. Abajo todo está polimerizado. Entonces, aunque tú cortes, ya no va a haber ninguna capa inhibida porque ya todo se polimerizó. Puedes pulir, ajustar, demás, y no tienes que hacer ningún otro procedimiento porque todo está polimerizado. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien tiene otra duda? Muy bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a empezar con el tema del equipo 1. Bueno, ¿cómo es el equipo 1? ¿Estás listo para exponer? Expusimos la clase pasada, doctora. Perdón, el equipo 2. Pues la presentación ya está lista, doctora. Nada más, bueno, por lo menos yo tengo algunas dudas con mi tema, pero son con respecto al contenido. O sea, no sé si algunos temas deberían haber entrado o no, pero puse varios.